Buenas noches, ya estamos transmitiendo por Facebook. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más por esta vía. Así es que, bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos viendo el tema cómo estrechar nuestra relación con Dios. Este tema es muy importante porque en los días domingos estamos viendo el tema de cómo habla el Señor a nuestras vidas en la actualidad. Entonces, una de las falencias que tiene la iglesia el día de hoy es que su comunicación, su relación con el Señor no es muy estrecha. Por lo tanto, entonces, por eso es que no escucha muy bien la voz del Señor por las diferentes maneras que Él habla, principiando con la plataforma básica que es su palabra. Sí, cuando digo plataforma básica es porque es la esencial. Pero el domingo estuvimos aprendiendo también que el Señor se comunica con nosotros a través de las circunstancias, ¿sí? Y también a través de otras personas, o sea, de terceros, circunstancialmente. Entonces, si nosotros estrechamos nuestra relación con el Señor, entonces vamos a ver cómo el Señor tiene un cuidado de nosotros, de estarse comunicando abiertamente todo el tiempo, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través del tercero circunstancialmente. Y este domingo vamos a ver que el Señor se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender eso. Pero también es importante aprender que debemos de estrechar nuestra relación con el Señor para que entonces podamos escuchar su voz a través de todo lo que vamos a aprender y lo que ya hemos aprendido. Así es que entonces, bienvenidos y arrancamos con la clase de hoy. ¿Cómo estrechar nuestra relación con el Señor? La semana pasada vimos que debemos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Sí. Como dije, nuestra cita bíblica base está ahorita les digo, en Santiago, está en la cita del apóstol Santiago, que es su capítulo 4, versículo 8, que dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, partiendo de ello, entonces vamos a ver el día de hoy que para para estrechar nuestra relación con el Señor, debemos limpiar nuestras manos del pecado. Entonces, limpiándonos las manos del pecado es que vamos a lograr estrechar nuestra relación con el Señor. Limpiando nuestras manos. ¿Sí? Como leímos ahí en Santiago 4:8, el Señor nos demanda que nos limpiemos nuestras manos para acercarnos a Él. ¿Sí? Y decía, ¿verdad? La iglesia en la actualidad adolece de estas cosas, de no estar limpiando las manos del pecado porque lamentablemente se infiltró una corriente eh, extrema en cuanto al calvinismo, ¿verdad? Que ya ahora no hay necesidad de estar batallando en contra del pecado. ¿Por qué? Porque, y para eso vino a morir Cristo. Además, la gracia del Señor es sobreabundante. Por lo tanto, entonces, no debemos de preocuparnos por el pecado. Eso en las iglesias conservadoras sobreabunda. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Si te vas a acercar a mí, tienes que limpiarte las manos del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no tolera el pecado. Algunos creen que el sacrificio de Jesucristo incluye el hecho de la tolerancia de estar pecando constantemente, ¿sí? Sin preocuparse por limpiarse las manos del pecado. ¿Sí? Es decir, una libertad completa para pecar. Pero el Señor dice que nosotros debemos limpiar las manos del pecado. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el pecado es para Él repulsivo,
y ahorita lo era en el antiguo pacto. O sea, los pactos no cambian la condición de Dios ante el pecado, en lo absoluto. Si allá el mentir era repulsivo a él, aquí también lo es. Sí, aquí también lo es. Entonces, nosotros los que ya fuimos sellados con su Santo Espíritu, porque hemos creído en él, entonces tenemos que asegurarnos de no caer en esclavitud del pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6. ¿Sí? Doy esta introducción porque como lo saben, ¿verdad? Es contra lo que yo he batallado desde que tomé el control de estas dos iglesias, porque hay mucha comodidad en cuanto al tema de limpiarse las manos del pecado. Sí, había, pues ya ahorita hemos mejorado. Entonces, si queremos estrechar nuestra relación con Dios, debemos de limpiar las manos del pecado. Si no, no vamos a escuchar la voz del Señor que nos habla a través ni de su palabra, ni a través de las circunstancias, ni a través de las terceras personas, ni de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Y por eso es que muchos hoy, especialmente la iglesia conservadora, dicen, no, es que Dios no habla, ¿no? Y Dios está sentado en su trono. Y a veces cuando la gente dice, Dios me dijo, que lamentablemente, como dije ahora, el neopentecostalismo ha abusado de eso. A veces cuando uno dice, Dios me dijo, la gente dice, no, este está loco, ¿no? Pero en realidad Dios sí puede hablar a las personas en este tiempo, ¿sí? Así de que entonces tenemos que poner atención. Solo dame un momentito. Muy bien. Bien, entonces, hermanos, debemos de asegurarnos de limpiar las manos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros debemos de lavar en inocencia nuestras manos, ¿sí? Debemos de lavar en inocencia nuestras manos, es decir, lavando en inocencia nuestras manos, ¿sí? Salmos 26:6. Vamos a leer esta maravillosa cita. A mí me encantó esta cita porque habla de una realidad hermosa para los hijos de Dios, que debemos de lavar en inocencia nuestras manos. Dice así el Señor, el salmista, ¿verdad? El Señor por medio del salmista, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Bien, entonces, lavando en inocencia nuestras manos. Ese es el primer paso que debemos de dar para limpiar nuestras manos del pecado y así estrechar nuestra relación con Él, con el Señor, acercándonos para que Él se acerque a nosotros. ¿Qué implica eso de lavar en inocencia nuestras manos? Implica entonces que debemos de echar de nosotros todas las transgresiones que hemos cometido. Es decir, debemos de identificar claramente nuestras debilidades que nos llevan a pecar y echarlas de nosotros. ¿Sí? Primer paso, importante, no consentir el pecado, no consentir las transgresiones, no estar justificando el pecado. Sí, que siempre se los he dicho, ¿verdad? Que últimamente, gracias a Dios, ya no he escuchado en ninguna de las dos congregaciones, es que somos pecadores, hermano, como haciéndose los culpables de ser pecadores. No es así. Sí, y esa canción me van a oír repetirla una y mil veces. No es así. El Señor no vino a morir para que nosotros estemos justificando nuestras transgresiones. Al contrario, tenemos que echarlas de nosotros. Como cuando nosotros, digamos, llevamos un traje y nos manchamos, ¿sí? De algo inmundo, entonces lo que hacemos es de inmediato nos quitamos la ropa. ¿Por qué? Porque nos ofende el hecho de tenerla puesta. Esa es la figura que está mostrando aquí el Señor a través de lavar en inocencia nuestras manos. Hay que
quitar, hay que arrancarse violentamente de sí las transgresiones, ¿sí? Entonces, si hay costumbres por ahí raras, entonces hay que echarlas fuera, ¿sí? Ese es el primer paso. Segundo paso, tenemos que formar junto con el Señor un corazón nuevo y un espíritu nuevo, conforme al corazón del Señor, ¿sí? El rey David, eso era lo que pedía, ¿verdad? Que el Señor creara un corazón recto dentro de él, ¿verdad? Un corazón puro, perdón, y un espíritu recto dentro de él. En el Salmo 51 podemos leerlo. Esto es una grande petición que nosotros como hijos de Dios podemos hacer la nuestra y pedírsela al Señor, ¿sí? Entonces debemos de procurar formar un nuevo corazón. ¿Qué quiere decir eso de formar un nuevo corazón? Un corazón conforme al corazón del Señor. Quiere decir entonces que nosotros vamos a trabajar de tal manera que nuestro corazón sea transformado a tal grado que a todo aquello que nos apasionaba por pecar ya ni siquiera genere un impulso en nosotros de ir a pecar. Ese es un cambio genuino, ¿sí? Ese cambio se logra nosotros trabajando y el Espíritu Santo trabajando también en nosotros. Nosotros permitiéndole al Espíritu Santo que, que controle nuestras vidas, que controle todas las áreas de nuestras vidas, y entonces nosotros así podamos ir cada día purificando más nuestro corazón. De manera tal entonces que aquello que el día de hoy nos es, digamos, nos motiva a pecar, nos incentiva a pecar, después cuando nuestro corazón ya está puro, ya no nos motiva a pecar. Por eso está hablando de lavar en inocencia. Es decir, nosotros vamos a llegar a tener un corazón tan puro que vamos a caer en inocencia delante del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no va a llegar. Ya lo voy a explicar. No va a llegar a nosotros. Entonces, en Ezequiel 18:31 dice así: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el Señor. Entonces aquí debemos de asegurarnos de que nuestro corazón sea puro, ¿sí? De tal manera entonces que ya se parezca al corazón del Señor. Y eso vamos a seguir alcanzando, trabajando incansablemente para ser niños ante la malicia, ¿sí? Es decir, cuando el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 14:20, que él está hablando y está corrigiendo a los corintios en cuanto a su manera de creer que el hablar en lenguas es algo espiritual, es muy espiritual. Entonces él les dice que no sean niños en su manera de pensar, pero que sí sean niños en la malicia, ¿sí? Eso es lo que dice el apóstol. Entonces lo que está diciendo es, vean, sean inocentes ante la malicia. Y cuando digo inocentes ante la malicia, no es que la malicia se vaya a aprovechar de nuestra inocencia, sino todo lo contrario. Porque nosotros somos inocentes, la malicia no va a llegar a nosotros. ¿Sí? Eso es como, por ejemplo, un niño. Un niño, usted ve que un niño, digamos, de un año, se quita la ropa y anda corriendo tranquilo. ¿Hay malicia en él? No, no hay malicia en él. Por eso es que él lo hace. ¿Sí? Entonces, él no está pensando en malicia, en que va a provocar a alguien. No tiene nada de eso en la cabeza. ¿Sí? Pues de eso se trata. Que entonces nosotros seamos en la malicia así, tan protectores de nosotros mismos que no caigamos en la malicia fácilmente. Eso es ser niño ante la malicia. Yo no me voy a permitir caer en la malicia. Y quizá de pronto, si yo recibo algún insumo o algún impulso de malicia desde afuera, ni siquiera lo voy a sentir. ¿Por qué? Porque soy un niño, soy inocente. ¿Sí? Yo recuerdo que alguien
Una vez me comentaba que, había una muchacha que estaba intentándolo seducir, ¿sí? Y todos los que estaban a la par de él se daban cuenta de la intención de la muchacha. Pero él no, él estaba desapercibido así, tranquilito, ¿verdad? Y ella, con todas sus artimañas, de una de otra manera, trataba de llamarle la atención, trataba de cautivarlo, pero él no. ¿Por qué? No había malicia en él. Él estaba bien protegido. Él estaba bien protegido, ¿verdad? Por la inocencia, tanto así que no importa cuánto insumo se reciba de afuera, entonces la malicia no logra su objetivo. Por eso es que debemos de trabajar incansablemente. O sea, debe ser una tarea ardua. No es algo que dejemos de lado, sino es algo que debe ser la prioridad en nuestras vidas, ¿sí? Debemos de esforzarnos, trabajando duro para que entonces nuestro corazón sea puro delante del Señor, tanto así que seamos niños ante la malicia. Así es. Entonces, de esa manera vamos a ser inocentes. Entonces, nos vamos a llenar de inocencia, tanto así que la concupiscencia no va a dar a luz el pecado. Estoy complementando el punto anterior. Ahí en Santiago 1, 14, 15, el apóstol Santiago está explicando detalladamente cómo es que se llega a pecar. ¿Sí? Y él habla acerca de cómo comienza la tentación. Y él dice de la siguiente manera. Santiago 1, dice así. Oiga cómo dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, pues, lavar nuestras manos en inocencia implica el hecho de llenarnos tanto de inocencia que la concupiscencia no dé a luz el pecado. La concupiscencia es ese fuerte deseo de pecar. Entonces, cuando yo soy inocente, entonces no le estoy dando tregua a la concupiscencia para que despierte en mí la tentación que me va a llevar a dar a luz el pecado. Y es decir, puede venir de toda clase de insumos, pero la concupiscencia no va a tomar control, ¿verdad? Para darle espacio a la tentación, de manera tal entonces que la concupiscencia dé a luz el pecado. Todo comienza con la tentación. La tentación entonces va y mueve la concupiscencia va y da, si logra su objetivo, da a luz el pecado, y el pecado, si logra su objetivo, da a luz la muerte. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Entonces, cuando nosotros somos inocentes, cuando nos llenamos de inocencia, entonces la concupiscencia no tiene cancha absoluta, no tiene espacio para trabajar. No hay tentación que llegue y que mueva la concupiscencia como para que dé a luz el pecado. Pero otra vez digo, eso debe ser un trabajo arduo, debe ser una disciplina constante. No debemos de dejar, digamos, de trabajar en ello. Esa es la vida del cristiano, que se limpia las manos del pecado y que se las lava en inocencia. De manera tal entonces que tiene que llegar a un punto que sea muy difícil que algo lo tiente a caer. Sí, hay personas que sí lo logran, pero son personas que están trabajando constantemente, que lo toman como prioridad, que no lo han dejado de lado y después se vienen a justificar. Ese es el problema de estarse justificando. Cuando usted se justifica del pecado, usted no ha entendido que debe de lavarse las manos en inocencia. ¿Sí?
El caer en el pecado debería ser algo repulsivo, tanto así que usted sale de ahí de inmediatamente y busca cómo mejorar para poder ya no ceder a la tentación si esa tentación se le vuelve a presentar, ¿verdad? Para poder cometer el mismo pecado. Entonces, ahora se da cuenta usted por qué la iglesia de hoy no tiene una muy buena comunión con el Señor. Porque muchas veces el Señor, a través de su palabra, la palabra está ahí y la gente la lee, pero no encuentra la revelación. ¿Por qué? Porque está lejos del pecado. Está lejos del Señor, perdón, por el pecado. Y está lejos del Señor porque está justificando constantemente el estar cayendo en pecado. Sí. Entonces, por eso le digo que este versículo a mí me encantó y me tocó duro el corazón, porque lo que debemos de buscar es llegar a ser inocentes. A tal grado que el pecado no tenga tregua en nosotros. Que venga la concupiscencia y quiera sacar algo, no hay espacio para ella. Entonces, eso es lavar en inocencia nuestras manos. Seguimos entonces. Limpiar las manos del pecado para estrechar nuestra relación con Dios implica también que nosotros debemos estar limpiando y quitando la maldad de nuestras obras. ¿Sí? En el punto anterior es llegar a desechar todo y trabajar fuerte en bloquear todas aquellas entradas que nos llevan a pecar y bloquearlas de manera inteligente, ¿verdad? ¿Verdad? Trabajando junto con el Espíritu de Dios que está en nosotros para bloquear todas las entradas, todos los insumos. Y cuando yo soy inocente, voy a levantar una barrera que bloquea cualquier intención de la concupiscencia de llevarme a pecar. Entonces, pero aquí implica también, en este punto implica también el hecho de quitar las maldades de nuestras obras. ¿Sí? Es decir, yo voy a trabajar para ser inocente, pero si en algún momento cometo un error, de inmediato yo tengo que limpiarlo y quitarlo. O sea, y debo de asegurarme que mis obras no contengan ni una pizca de maldad. Así, que no contengan ni una pizca de maldad. Cuando hablo de maldad, estoy hablando de todo aquello que al Señor no le agrada. Entonces, por eso debemos asegurarnos de ir eliminando de nuestros actuar toda maldad. Ahí en Isaías 16, el Señor luego de dar una trapeada al pueblo de Israel, porque les dice que todos ellos son una llaga podrida. Entonces les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo mal. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de asegurarnos de limpiar y quitar la maldad de nuestras obras. ¿Cómo? Abandonando el camino de la impiedad y de la pecaminosidad. ¿Sí? Es decir, yo no puedo ser un impío, tampoco ser un pecador crónico. ¿Sí? Porque si soy un pecador crónico, lo más probable es que yo no sea cristiano. Debemos de asegurarnos de, así como en el primer punto, echar de nosotros todas las transgresiones que hemos cometido, debemos de abandonar el camino de la impiedad. ¿Sí? Toda injusticia, ¿sí? Todo pecado debemos de dejarlo de lado. ¿Sí? En eso debemos de trabajar. También debemos de reformar nuestros pensamientos inicuos. ¿Sí? Es decir, debemos de renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12. Lo mismo está diciendo Isaías, en Isaías en el capítulo 55, versículo 7.
Reformemos nuestros pensamientos inicuos. Es decir, muchos a veces se quejan porque no pueden controlar la mente y dejan que pensamientos inicuos lleguen a su mente y dejan que esos pensamientos empiecen a tomar control de ellos, tanto así que después terminan actuando inicuamente, porque ese es el problema. Si nosotros albergamos pensamientos inicuos, entonces vamos a cometer iniquidad. Por eso es que entonces tenemos que reformar esos pensamientos, es decir, tenemos que sacar de nosotros los malos pensamientos. Una persona para sacar los malos pensamientos debe de meter buena información en su cerebro. Alguien que quiera, por ejemplo, dejar la pornografía, porque es, ¿verdad? O los pensamientos pornográficos, tiene que sacar la pornografía de su rutina, ¿sí? De estar buscando cómo alimentar. Y usted me va a decir, hermano, usted está hablando de algo que la verdad suena un poquito grotesco, ¿no, hermanos? Les he comentado que eso fue hace como unos 12 o 15 años por ahí que yo hice un estudio de los problemas de la pornografía, porque varios jóvenes que estaban en la congregación en ese tiempo tenían problemas serios con la pornografía. Y encontré un estudio que hizo un pastor en Estados Unidos que decía que, no recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto y elevado de gente cristiana que tenía problemas con la pornografía. Y es más, el resultado final era este, que los cristianos tenían más experiencia sexual por la pornografía que los no cristianos. O sea, él hizo un estudio entre jóvenes, y eran miles de jóvenes que él se dio la tarea de pasar una encuesta y después él entonces computó los datos y lamentablemente gente que era cristiana estaba más comprometida seriamente con la pornografía que gente que no lo era. Entonces un cristiano que quiere reformar sus pensamientos, debe de echar de sí todo eso. Hay que reformarlo. ¿Qué clase de películas vemos? Si nosotros vemos películas con información torcida, y nuestros pensamientos van a estar torcidos. Si nosotros vemos series con información mundana, nuestros pensamientos van a ser pensamientos mundanos, que son equivalentes a pensamientos inicuos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos de trabajar seriamente en ser selectivos en lo que nosotros miramos, en la información que obtenemos. Eso lo expliqué bien cuando di el tema el templo. Nosotros, cómo mantener limpio el templo. Y hablaba acerca de la cumbre, ¿sí? ¿Se recuerdan? Yo hablé esto, de que la cumbre del templo es nuestra cabeza. Nosotros tenemos que trabajar seriamente en, en mantener limpio el templo. La cumbre del templo que es nuestra cabeza. Y para eso tenemos que reformar nuestros pensamientos inicuos. No debemos de dejar que, que nuestra cabeza esté invadida de información inicua. Entonces, debe ser tarea el que nosotros seamos muy, muy selectivos con lo que vemos. Sí, con la información que obtenemos. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación? Sí. ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy solo especialmente? Es ahí donde yo tengo que venir y echar de sí todo eso. Y para echarlo, entonces tengo que meter información bíblica, ¿sí? Información productiva, información que me lleve a mí a ser cada vez más inocente para pecar. Entonces, por eso debemos de asegurarnos de, como dice Isaías ahí en el 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Entonces hay que dejar el camino
El impío debe dejar su camino y el hombre inicuos sus pensamientos. Hay que arraigar de sí ese tipo de pensamientos. Pero otra vez digo, hermanos, debe ser una tarea, debe ser algo serio, algo en lo que nosotros tengamos compromiso, ¿no? No es algo que dejémoslo ahí, ¿verdad? Hay que el Señor vaya orando en mí, hermano, ahí de a poco, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo va a orar el Señor si yo todavía estoy viviendo de una manera insensata, metiendo información a mi cabeza que no me va a llevar a ser inocente en cuanto al pecado? También debemos despojarnos del viejo hombre eh, que se corrompe según los deseos engañosos. Si yo tengo pensamientos inicuos, entonces yo voy a tener deseos engañosos. La palabra y deseos engañosos son deseos que me hacen pensar a mí que son correctos cuando en realidad no son correctos. ¿Sí? Es decir, yo voy a estar en una plataforma de pureza tanto así que yo voy a detectar cualquier deseo engañoso. O ese deseo engañoso lo que quiere es engañarme para que yo me vaya a pecar. ¿Sí? Ese es el punto del que está hablando el apóstol Pablo ahí en Efesios 4, del 22 al 24. Es decir, yo me tengo que despojar de ese viejo hombre, de todas las viejas costumbres, ¿sí? De todas esas viejas rutinas que me llevaban a ser un pecador, ¿sí? Y entonces ya llegar a tal grado, a tal nivel, que esos deseos que me engañan para ir a pecar, diciéndome, mira, no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo, porque eso es el pan de cada día hoy en medio de la iglesia. Cuando se tratan algunos temas que son críticos, que son de problema para el cristiano, la mayoría de líderes dicen, eso no tiene problema, no hay ningún problema, no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, no, cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre, ¿sí? De ese que estaba viciado, entonces nosotros llegamos a estar en un nivel, tanto así, que vamos a tener los ojos bien abiertos y todo eso que nos dicen que no es malo, cuando en realidad sí lo es, entonces nosotros sí lo vamos a ver como mal. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y eso es limpiar las manos del pecado. Como les digo, es una tarea, hermano. Es una tarea seria, eh, ¿verdad? Es una tarea seria eh, que requiere de compromisos serios, ¿sí? Así es que entonces el apóstol está hablando ahí en Efesios 4, del 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Oiga bien cómo dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, un viejo hombre que estaba descompuesto, ¿sí? Pues hay que echarlo de sí, hay que sacarlo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos renovar en el espíritu nuestra mente, ¿sí? El espíritu de nuestra mente. Debemos de renovarlo. Eso es lo que dice el apóstol. Pero si nosotros no desechamos, entonces no vamos a reformar los pensamientos cínicos. No vamos a abandonarla el camino de la impiedad y la pecaminosidad. No vamos a llegar a ser inocentes en cuanto al pecado. Entonces debemos de estar determinados a quitar toda maldad de nuestras obras para cesar de hacer el mal. Si yo hago esos 3 puntos anteriores, si abandono el camino de la impiedad y la pecaminosidad, reformo mis pensamientos inicuos, me despojo del viejo hombre que me corrompe, que me quiere llegar a engañar, de haciéndome creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo, entonces yo puedo estar determinado a quitar toda maldad de mis obras y cesar de hacer el mal. Así debemos de ser. Es decir, es una posición, hermano. Es una posición. Es decir, yo decido qué posición tomar. Si me dejo otra vez esclavizar del pecado, como dice Romanos 6, Romanos 6 me dice que tengo que hacer todo lo contrario, o me dejo llevar por la corriente y después me justifico. ¿Sí? Perdón que recalque con el tema de la justificación, pero eso está muy de moda. ¿Sí? Está muy de moda. Entonces, debemos de estar determinados a quitar
toda maldad de nuestras obras. Pero no podemos llegar a estar determinados si no ponemos atención en abandonar el camino de la impiedad. No trabajo duro para reformar mis pensamientos inicuos. No me despojo del viejo hombre que está viciado, que me quiere llevar a engañar para que yo peque. Entonces, debo hacerlo para estar determinado a quitar toda maldad. Bien. El otro tópico es que para limpiar las manos del pecado y en consecuencia acercarme a Dios para que Él se acerque a mí, estrechando nuestra relación, entonces tengo que dejar lo inmundo y purificarme delante del Señor. ¿Sí? Dejando lo inmundo y purificándonos delante del Señor. ¿Qué es eso de dejar lo inmundo? Bueno, quiere decir que yo me voy a limpiar de toda inmundicia que contamina la carne y el espíritu. De toda inmundicia. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo de toda inmundicia, está hablando de todo aquello que contamina. Ideas, posiciones, todo eso que contamina la carne y el espíritu, entonces me va a llevar, yo tengo que limpiar, ¿sí? Tengo que quitar de mí todo aquello que me lleve a fortalecer la carne, ¿sí? Para que entonces el espíritu se debilite. Entonces aquí el apóstol Pablo ya está hablando acerca de actitudes que pueden caer en actitudes que afecten la carne y por ende el espíritu. Actitudes entonces que fortalezcan la carne y en realidad debiliten el espíritu. Sí, dejar la envidia, por ejemplo. Dejar la malicia, dejar la lascivia, dejar todo lo que el apóstol Pablo habla ahí en Gálatas 5, del 19 al 21, hay que dejarlo de lado, ¿sí? Entonces, porque a veces la gente dice, no, pero es que mire, no, el tener envidia no es pecado. Sí es pecado, ¿sí? Sí es pecado. Y eso fortalece la carne, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de asegurarnos de dejar de lado todo eso, ¿sí? En el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿sí? Está hablando de enemistades. Todo eso va a fortalecer la carne y va a debilitar el espíritu. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, los homicidios, todo eso. Entonces, todo eso son actitudes que fortalecen la carne y que debilitan el espíritu. Por lo tanto, nosotros entonces debemos de dejarlo. Hay que dejarlo. Si usted tiene la costumbre de envidiar a alguien, hey, no es bueno. Si usted tiene la costumbre de estar pleiteando por nada, hey, eso no es bueno. ¿Sí? Si usted tiene la costumbre de la idolatría, de la hechicería, hey, eso no es bueno. Eso fortalece la carne, debilita el espíritu. Si usted le encanta ahí andar enemistándose o pleiteando, eso no es bueno. Si usted tiene muchos celos, o sea, es celoso, ¿verdad? O celosa, hey, eso no es bueno. Eso es inmundo. Hay que dejarlo, quitárselo, ¿sí? Para estar puro delante del Señor. Entonces aquí ya son actitudes las que debemos de ir dejando, según lo que el apóstol Pablo está hablando ahí en 2 de Corintios. Dice en 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas que dio en el 6, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, hay que dejar todo eso de lado, pero hay que trabajar en eso.
Debemos no mezclar lo santo con lo profano en nuestro sacrificio al Señor. De eso hemos hablado mucho. En otras palabras, no debemos de hacer mezclas, como Babilonia nos ha procurado hacer dentro del cristianismo, donde hace mezcla de lo santo y lo profano, donde hace mezcla de celebraciones paganas supuestamente dedicadas al Señor, ¿sí? Yo les decía, ¿verdad? El día de ayer, por ejemplo, se celebró el Día del Amor y de la Amistad. Si usted quiere celebrarlo de esa manera, como amor y amistad, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, cuando usted ya mete eso en su liturgia y mete todo ese simbolismo pagano, entonces ahí está cayendo en problemas, ¿sí? Porque yo les explicaba que el 14 de febrero es una fecha un poquito menor en escala que el 31 de octubre. ¿Sí? El 31 de octubre es la fecha satánica por excelencia. El 14 de febrero es una fecha satánica también. Una fecha de celebración satánica, solo que en menos escala. ¿Sí? Yo siempre le digo, uno tiene que fijarse en los detalles. Por ejemplo, si usted se fija por estos días, siempre los canales de películas van a estar transmitiendo películas de terror. No sé si se ha dado cuenta. Para cuando ya se acerca Halloween, empiezan a transmitir películas de terror los canales. Cuando ya se acerca el 14 de febrero, igual. ¿Sabe por qué? Porque es una fecha que en el calendario satánico es una fecha muy especial. ¿Sí? Que después vinieron los pseudo cristianos y quisieron echarle ahí, o la quisieron bendecir e incluso, como les digo, ¿verdad? Han metido al famoso Cupido a la iglesia, ¿no? Cuando yo les digo, Cupido es una representación satánica. Pero no hay ningún problema, hermano. ¿Sí? Deseos engañosos. Entonces, no debemos de mezclar lo santo con lo profano. Porque nosotros debemos de esforzarnos para doblegar los pensamientos impuros también. ¿Sí? Que tiene que ver allá arriba, reformando nuestros pensamientos inicuos. Aquí de igual manera tengo que esforzarme para doblegar esos pensamientos. ¿Qué quiere decir? Aquí arriba yo trabajo para que para que mi mente se vaya renovando. Es decir, van a haber pensamientos ahí, pero yo estoy enfocado fuerte para que mis pensamientos inicuos sean reformados. Aquí abajo es esforzándome en el momento que un pensamiento impuro viene a mi cabeza, en ese momento yo me esfuerzo para doblegarlo. Es decir, yo no voy a dejar que ese pensamiento tome control. Es más, que desaparezca. Como decía Lutero, ¿verdad? Yo no puedo dejar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en ella. Si viene un pensamiento raro a mi mente, en ese momento tengo que tratar de doblegarlo aquí. Sí. Arriba, como digo, es un trabajo más conforme el tiempo de ir esforzándome para ir renovando esos pensamientos, pero aquí aparece el pensamiento y ¡pum! En ese momento lo quito. En ese momento lo deshago. En ese momento trato que ese pensamiento se vaya de mi mente. ¿Sí? Eso es dejarlo inmundo y me purifico delante del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en este momento yo quiero presentarme siempre puro delante del Señor, pero va a venir un pensamiento que me va a querer hacer parecer impuro delante del Señor. Entonces en ese momento yo lo echo de sí. Yo lo echo de sí. Entonces por eso debemos de trabajar. Y debemos de valorar la sangre del Cordero Santo que nos ha purificado de toda contaminación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que voy a valorar la sangre de Cristo? Hermanos, Cristo derramó su sangre en la cruz para presentarme justo delante del Padre Celestial. Y Él me ha limpiado, me ha purificado de toda contaminación. Entonces, yo no puedo ser como el perro que se vuelve a su vómito. ¿Sí? Yo ya fui limpiado. La sangre de Cristo tiene tanto valor para mí que me ha purificado. Entonces, yo no puedo tomar con ligereza el hecho que haya algo inmundo en mí, por favor. Entonces, tengo que trabajar. ¿Y cuánto tiempo tengo que trabajar? Todos los días de mi vida hasta que sea arrebatado o hasta que muera.
Esa es la tarea de nosotros los cristianos. Entonces yo le doy valor a la sangre del Cordero Santo de Cristo cuando entonces yo me esfuerzo, cuando trabajo duro para que todo eso vaya saliendo de mí. Cuando no estoy holgazaneando diciendo, sí, es que el apóstol Pablo decía que él no era perfecto, entonces yo tampoco voy a ser perfecto. ¿Sí? Malinterpretando el pasaje, pues yo lo expliqué la otra vez. Entonces, yo le doy valor a la sangre del Cordero cuando me esfuerzo. Es decir, mi Señor no murió de por gusto. Aparte de darme la salvación, mi Señor murió para mantenerme puro y santo en esta vida. Sé que no es fácil. Sé que de pronto van a haber tropiezos. Pero el valor de la sangre del Cordero Santo para mí es tan alta que yo no me puedo permitir caer en esas ligerezas de justificar el pecado y empezar a vivir de una manera desordenada solo porque Cristo ya murió por mí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, entonces dejo lo inmundo, dejo todo lo inmundo, me quito procuro quitar todo eso que está en mi mente, ¿verdad? Eso que del viejo hombre, tengo que desecharlo. Entonces, tarea tenemos. Y por último, limpiarme las manos del pecado. No solamente implica lavarme en inocencia, las manos, limpiarme y quitarme toda la maldad de mis obras, dejarlo inmundo y purificarme, sino andar en torno al altar del Señor. Eso es lavar las manos. Recuérdense que los sacerdotes, antes de llegar a sacrificar en el tabernáculo, entraban, ¿verdad? Estaba el altar de sacrificio aquí y después estaba el lavacro, ¿sí? El lavabo, donde se lavaban. Ellos pasaban el altar de sacrificio y se lavaban, ¿sí? Pues entonces la figura aquí es esta. Yo vengo, entro, me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a sacrificar al altar. ¿Sí? ¿Quién se va a sacrificar? Yo lo he explicado varias veces, que es mi vida. Yo voy a sacrificar mi vida. ¿Sí? Andando santamente, como lo dice Romanos 12:1. Entonces, yo tengo que andar en torno al altar. Ser consciente de que yo ando en torno al altar del Señor. ¿Sí? Es decir, yo voy a estar enfocado en glorificar al Señor en mi cotidianidad. Que el Señor se glorifique en todo lo que yo hago en mi cotidianidad. Eso es andar cerca del altar del Señor. El Señor se va a glorificar en mi vida todo el tiempo. ¿Sí? El Señor entonces, cuando yo recuerdo, perdón, que el Señor está ahí y que yo estoy en torno al altar del Señor, entonces voy a procurar que el nombre del Señor sea glorificado siempre. Vuelvo a leer Salmos 26:6, que es un salmo, una cita hermosa. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Sí. Y si usted se da cuenta, en este Salmo 26 es una declaración de integridad del rey David. Por eso les digo que es un salmo, es salmo bien hermoso, y esa cita de Salmos 26:6 es una cita, pero de lo mejor que hay. Toda la Biblia es buena, ¿no? Toda la Biblia es buena, pero la verdad para estos temas, ese salmo es una belleza, especialmente el 6. Entonces, yo tengo que andar en torno al altar, dignificando el sacerdocio santo al que pertenezco. Yo soy sacerdote. Soy un sacerdote santo. Pertenezco al sacerdocio santo, a la nación santa, al real sacerdocio. Entonces tengo que dignificar.
Yo tengo que llegar aquí en mi mente, ok, listo, yo soy un sacerdote del Señor y yo tengo que vivir como el digno sacerdote del Señor. Cuando yo entonces entiendo eso, voy a adoptar compromisos serios, ¿sí? De limpiarme las manos del pecado siempre, estarme lavando constantemente, estar revisando qué hay en mi vida que no agrade al Señor, ¿sí? Tengo que perfeccionarme en santidad, en el temor del Señor. Es decir, la santidad debe ser un objetivo. Y cuando digo santidad, no estoy hablando de la santificación. Nosotros ya fuimos santificados, somos santos al Señor. Pero vivir en santidad, ¿qué es? Es vivir en la calidad de lo que yo soy, un santo de Dios. Entonces, esa ya es responsabilidad mía. La santificación la hizo el Señor en el momento en que yo recibí a Cristo. Me santificó, es decir, me apartó del mundo y me puso en su nación santa. Ese es el proceso de santificación. Pero la santidad es vivir de acuerdo a lo que yo ya soy, un santo de Dios. Entonces, yo debo de perfeccionarme en santidad todos los días en el temor del Señor. Es decir, un temor reverente, recordando que el Señor está en todo lugar. El Señor está en todo lugar, ¿sí? Es decir, temiendo al Señor reverentemente, sabiendo que Él está cerca de nosotros y nosotros cerca de su altar. Cuando yo recuerdo entonces que yo soy un sacerdote del Señor, que estoy cerca de Él, que estoy cerca de su altar, Él está cerca de mí, entonces yo debo perfeccionarme en santidad. ¿Sí? Me voy a perfeccionar en santidad. Entonces, mis manos siempre van a estar limpias de pecado. ¿Sí? Entonces, otra vez digo, hay que estrechar nuestra relación con el Señor. Y hoy, como lo he dicho sarcásticamente, la iglesia le echa la culpa a las dispensaciones. Porque hoy la iglesia de este tiempo no es como la primera iglesia. No, hermano, es que es un tema de dispensación. No, le invito, lea la historia de la iglesia. Y usted se va a dar cuenta de que no es un tema de dispensaciones. Sí hay dispensaciones, pero esto no es un tema de dispensaciones. Todo lo que está viviendo la iglesia el día de hoy no es un tema de dispensaciones, hermano. Es un tema de, de, de flojera que hay dentro de las iglesias. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se termina la flojera? Cuando yo hago decisiones, cuando yo digo, no, es que soy hijo de Dios. Y yo tengo que entrarle ahí a esto, a crecer espiritualmente, a estarme limpiando las manos constantemente para estar cerca de mi Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy salvo puedo ser, pero si no tomo la seriedad del caso para batallar en contra del pecado, entonces el Señor me va a mantener de lejitos. Porque no en balde el apóstol Santiago está diciendo, acercaos al Señor para que Él se acerque a vosotros. Él no le está hablando a gente no cristiana, por aquello que alguien vaya a decir, hermano César está hablando tonteras. El apóstol Santiago no le está hablando a gente que no es cristiana, le está hablando a cristianos, le está diciendo, mire, acérquense al Señor para que Él se acerque a ustedes. ¿Cómo? Hey, límpiense las manos del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cristianos que no se mantienen limpiándose las manos del pecado constantemente. Y como cansadas veces lo he dicho, por eso es que la iglesia está como está. Entonces, amados hermanos, estrechemos nuestra relación con el Señor, tomando en serio la batalla en contra del pecado, limpiándonos las manos, lavémonosla todo el tiempo, en inocencia. ¿Sí? Procuremos ser inocentes. ¿Sí? Tanto así que que el pecado no tome cabida. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que una vez le estaban haciendo una broma de doble sentido. Y la gente que estaba alrededor se estaba riendo y él no se reía. Pero ¿sabe por qué no se reía? Porque él no lo había entendido. Él no lo había entendido. Porque su mente era tan pura que no lo había entendido. De eso estamos hablando cuando hablamos de inocencia. ¿Sí? Tenemos que limpiar entonces y quitar la maldad de nuestras obras. Tenemos que dejarlo inmundo, purificarnos delante del Señor, recordando que andamos
en torno al altar. Tenemos que acercarnos al altar. Pero como dice el Salmo, ¿verdad? Me limpio las manos, ¿verdad? Me lavo en inocencia, ¿para qué? Para acercarme al altar. Entonces, si yo quiero estar cerca del altar, entonces, hermanos, debemos lavarnos las manos, limpiarnos las manos del pecado. Esta es la segunda clase, entonces. Como lo dije, toda esta serie es mera retadora. Y cuando nosotros tocamos esos temas, no es porque, digamos, nosotros seamos perfectos, sino que también a nosotros nos cala esto, ¿no? Entonces, sigamos adelante, hermanos. Sí es posible limpiarnos las manos del pecado, mantenernos viviendo cerca del altar del Señor, en santidad, glorificando su nombre todo el tiempo en nuestra cotidianidad, dignificando el sacerdocio santo al que pertenecemos, perfeccionándonos en el amor, en santidad, en el temor del Señor, sabiendo que Él está cerca de nosotros y nosotros cerca de su altar. Ahora, cuando digo que Él está cerca de nosotros, es porque Él está en todo lugar. Pero cuando el apóstol Santiago está hablando de estrechar nuestra relación con Él, es de que nuestra comunión con Él se estreche, ¿sí? Que nuestra relación con Él esté estrecha. Para aquello que alguien diga, hay ambigüedad en lo que está diciendo hermano César, sabiendo, cuando digo que sabiendo que Él está cerca de nosotros, no, Él está ahí, Él está ahí. Pero nuestra comunión se va a estrechar con Él en la medida que nosotros nos acerquemos más a Él, ¿sí? Y nosotros estemos más cerca de su altar. Muy bien, esta es la clase de hoy. Que el Señor me les bendiga. A quienes están en Facebook, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Y la próxima semana vamos a ver que los que son de doble ánimo hay que limpiarse también, ¿verdad? Porque ahí el texto en Santiago 4:8 dice de la siguiente manera. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, eso es lo que vimos hoy. Y después, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya vamos a ver qué implica eso de purificar nuestros corazones cuando somos de doble ánimo, ¿sí? Así de que entonces preparémonos para la próxima semana a seguir aprendiendo y el domingo vamos a aprender también que nuestro Dios habla por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros. Muy bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.